bien grandemente. Hoy domingo 20 de octubre de este año 2024. Es realmente una bendición y privilegio poder saludarles a todos ustedes y compartir con ustedes unos momentos así tempranito alrededor de la palabra de Dios y todo el programa que Él está llevando a cabo. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esos hombres que hablaron, los cuales fueron inspirados por el Espíritu Santo, son llamados profetas. Un profeta es la palabra de Dios para su tiempo. Pueden tomar asiento si están, los que están en pie, por favor. En el mensaje La Profecía Viva nos dice aquí el doctor William Soto Santiago, lo cual fue predicado el 1 de febrero de 1987 en Calley, Puerto Rico. Nos dice: fue la profecía viva llamada Juan el Bautista la que caminó en medio del pueblo. Ya no era letra, era una profecía en carne humana. Luego, Jesús de Nazaret, la profecía mesiánica viva, caminando en medio del pueblo. Ya no tenían que llevar esa profecía en un rollo y colocarla aquí y allá, sino que esa profecía viva no se dejaba llevar para acá ni para allá, sino que él caminaba hacia adelante conforme al programa divino, porque todos los profetas son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahora, cuando esa profecía cobra vida, ya entonces no pueden coger a la persona, a ese hombre, y colocarlo donde quiera. Esas personas, ministros o hermanos, no pueden agarrar esa profecía viva y colocarla donde ellos quieran, porque esa profecía ya ahí viene a ser la interpretación de eso que fue profetizado y que ahora allí está siendo traída a vida esa profecía, esa palabra. Ahora miren, sigue diciendo: cuando la profecía está en letra, quiere llevarla para acá, quieren llevarla allá, a donde quiera, y hacer con ella lo que la gente quiere. Pero cuando la profecía está viva, está hecha carne, ya esa profecía viva está para realizar el programa que Dios tiene para ese tiempo. Y nadie le puede hacer lo que desea, sino que la profecía viva hace aquello para lo cual ha tomado vida. Y cuando la profecía viene a vida, es el tiempo más grande y más glorioso de esa profecía. Es el tiempo en que se puede entender correctamente la profecía que primeramente estaba en letra. Es el tiempo en que se puede obtener el beneficio más grande de parte de Dios a través de esa profecía. Es el tiempo en que esa profecía imparte bendición para los seres humanos. Es el tiempo en que se sabe quién es el que cree y quién es el que no cree en esa profecía, porque ya está viva. O sea, al esa profecía
Dios cumplirla en carne humana. Ahí es que verdaderamente se sabe quién ha creído lo que fue hablado por los profetas, que sería el cumplimiento de esa palabra traída a vida, o sea, Dios cumpliendo lo que Él prometió. Y ahí es que se sabe quién es quién. Ahí es que se sabe si son creyentes o no. Vean, allí apareció Jesús y ellos estaban allí con el rollo, con todo lo que hablaron los profetas. Pero allí estaba la palabra vivificada. Y no estaban creyendo en lo que ellos leían todos los días. Más bien, estaban condenando a esa palabra que ellos profesaban que creían. O sea que vinieron a ser ahí vindicados como incrédulos. La misma palabra los condenó. No le valió de nada tener todo el mensaje, ser estudiosos, sacar tiempo para estudiar y leer y leer y leer y leer. Si cuando esa palabra cobró vida en Jesús, el joven carpintero de Nazaret, no creyeron en él, no le valió de nada. Y podían decir, llevamos tantos años, o yo soy un ministro de tantos años y tengo vasto conocimiento del mensaje, pero cuando esa palabra cobró vida, no creyeron. No le valió de nada tener tanto tiempo en el mensaje si luego no iban a creer. No les sirvió de nada. Luego estaban condenando y haciendo lo que los salmos estaban diciendo, de lo cual había hablado David cuando profetizó que horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, cantando ellos ese salmo, y estaban crucificando allí la palabra vivificada, la profecía traída a vida en Jesús. Esa misma palabra los condenó. Ahora miren, sigue diciendo, por eso San Pedro decía que era necesario estar atentos a la profecía, a la palabra profética, porque Dios no puede hacer nada sino lo que contiene la palabra profética. En palabras más claras, el plano de Dios para Él hacer todas las cosas es su palabra profética. Usted no encontrará a Dios haciendo nada a menos que sea conforme a su palabra profética. Miren, en la página 18 de este mensaje, La manera de un verdadero profeta, allí nos dice el reverendo William Branham, dice, no, nosotros no recibiríamos a Amós hoy día, porque como Israel nosotros también hemos hecho alianza. Pensamos que esa es la voluntad de Dios porque nuestras denominaciones crecen. Ustedes saben que millones se han unido a los protestantes y católicos. Ambos siguen creciendo en número. Y por eso creen ellos estar siendo bendecidos por Dios. No tiene sentido. Es carne de cañón y cenizas atómicas. Es la ira de Dios preparándose para hacer explosión. Ahí escribe bombas atómicas a la izquierda. Ustedes, óiganme a mí. Yo les diré la palabra del Señor. Amén. Observémonos. Observemos al mundo, a nuestra nación. Estamos unidos a las Naciones Unidas. ¿Y qué hay allí? Un montón de ateos. Y nosotros tenemos la audacia de no permitir una invocación antes de comenzar las sesiones. No acabo yo de leer aquí cómo pueden 12 andar juntos a menos que no estén de acuerdo. Dios no hace nada sin revelarlo a sus siervos los profetas. ¿Cómo pueden 2 andar juntos a menos que no estén de acuerdo? Y nosotros tenemos maometanos, budistas, ateos, toda clase de cosas juntas. ¿Piensa usted que Dios puede morar en algo como eso?
hablando de las Naciones Unidas, de la ONU. Usted dice, nosotros tenemos una alianza, tenemos protección occidental. Ellos tenían la protección de todas las naciones vecinas, pero aquel profeta dijo, Dios les destruirá. El mismo Dios que vosotros decís servir, os destruirá por vuestras estupideces. Él diría lo mismo en este día. Él tronaría contra la Casa Blanca y contra la más pobre vivienda. Él tronaría con la palabra de Dios porque es la manera de un verdadero profeta. Miren a nosotras las iglesias. Oh, somos la Santa Iglesia Católica Romana. La Biblia dice que es una ramera. Nosotros somos los patriarcas de los padres. Las iglesias protestantes se han unido y son conocidas como el Concilio Mundial de Iglesias. Prostitutas hijas de la ramera, dice la Biblia. Eso es exactamente lo que son. Y ahora todas las iglesias están juntas. Me encontré al señor Collins, un amigo mío, un hermano del estado de Arizona, y le dije, supongo que estás asistiendo a alguna buena iglesia metodista. Me contestó, me salí de ella cuando se unió al concilio de iglesias. Le dije, Dios te bendiga, hermano, estás cerca del reino. Sí, señor, dogmas, dependiendo de la asociación con doctrinas de hechura humana, dejando la palabra de Dios. Lo que necesitamos es un profeta que les haga temblar con la palabra de Dios. Ellos buscan seguridad entre ellos mismos. Oh, nosotros los pentecostales nos unimos al Concilio Mundial de Iglesias porque allí tenemos confraternidad y los ganaremos para Cristo. Igual que una mujer que va a la taberna a emborracharse con su marido para ganarlo para Dios, o viceversa. Insensatos, apártese del territorio del diablo. Cuando algo niega a la palabra, yo me aparto de eso. Yo me aparto de ello. Y por eso tengo que estar en contra de toda denominación, porque eso es contrario a la palabra. Debe hacer que todo creyente se sienta de la misma forma. Ahora vean cómo aquí nos dice, nuestro hermano William sigue diciendo, así aconteció en el tiempo antediluviano, así aconteció después en el tiempo de Moisés. Todo lo que aconteció en el tiempo de Moisés y la liberación del pueblo hebreo fue la palabra profética viva, la palabra profética manifestándose en y a través de Moisés para cumplir la promesa que Dios le había hecho al pueblo hebreo para aquel tiempo. Ahora vean, un profeta lo va a encontrar haciendo y cumpliendo todo conforme a lo que Dios prometió. Pero vean lo que leímos allí, las iglesias que se unen a ese concilio mundial de iglesias. Ven ustedes que todos ellos están dirigidos por doctrinas, credos y todo eso humano, pero no tienen allí la dirección del Espíritu Santo. No tienen allí la dirección de un profeta. Ahora, cuando Dios envía un profeta a la tierra, todo el cielo y todo el programa divino lo respalda, porque Él va con así dice el Señor, y Él va cumpliendo todo lo que está en esa palabra profética, traída a vida con la presencia de ese profeta. Ahora lleva a cabo la labor por la cual Dios lo envió, para esa edad o para esa dispensación. ¿Y qué será? ¿Y qué es? Esa palabra profética traída a vida para este tiempo final, ya lo vamos a ver más adelantito. Ahora sigue diciéndole aquí, lo más grande que puede acontecer en este planeta Tierra es el cumplimiento de la palabra profética. Es la obra más grande que se lleva a cabo en este planeta Tierra. En este mismo mensaje que estamos leyendo en la página 16, allí nos dice, cuando le dieron palmadas en la espalda, ahora vamos a ver si es un poquito antes, desde la página 15 abajo, miren, dice, Jesús dijo, ustedes con sus tradiciones han invalidado la palabra de Dios. Esa es la manera de un verdadero profeta. No es fácil, no es lo que la gente piensa que es brincar, saltar, gritar y todo el mundo dándole palmadas en el hombro. Esa es una señal de que usted no es un verdadero profeta.
Esa es una gran señal que testifica que usted no tiene lo que alega tener. Cuando le dieron palmadas en la espalda, era cuando tenían un puñal escondido. Nadie podrá darle palmaditas ni venirle con salamerías, salamerías. Nadie podrá darle palmaditas ni venirle con salamerías a un verdadero profeta. Él les diría siempre la palabra del Señor. Ay, me recuerdo cuando él me decía, cuídate de fulano, que ellos tienen un puñal en la espalda, o él tiene un puñal en la espalda, no te descuides de esa persona, y de esta, y de esta, y de esta. Ahora vean, todos los que él me mencionó, ninguno está siguiendo a la columna de fuego, a la tercera etapa, en su cumplimiento, en la palabra profética viva, traída a vida en este tiempo final. Ninguno está. O sea que esa palabra que él me habló era, así dice el Señor. Se ha cumplido todo lo que él me decía, incluyendo a personas que no iban a estar de acuerdo con el cumplimiento de la visión de la carpa. Y eso es triste, ver personas que han ayudado tanto en la obra y terminen en la orilla. ¿De qué le valió? Si al final no recibieron, no identificaron a esa palabra profética traída a vida, cumpliendo lo que fue prometido que él haría para el fin del tiempo, en el cual le estaría dando la fe de rapto a los escogidos. Pero como Dios, cuando promete algo grande, lo cumple en una manera sencilla, la misma simplicidad los hace tropezar y los ha hecho tropezar. Y entonces se ponen ellos a interpretar la palabra, se ponen a interpretar lo que fue traído por el precursor, algunas cosas porque otras no las leen. Para algunas cosas sí está vigente y para otras cosas dicen, ese mensaje ya es pasado. Ahora vean, cuando comienzan a razonar y a darle interpretación personal a esa palabra profética que fue hablada, entonces colocan a la vaca comiendo encima del árbol. Pero cuando el escogido de Dios ve esa palabra profética que fue hablada, y la ve en los mensajes, por eso él decía, están en la cinta, se quedó grabado, está escrito, no le añadan, no le quiten, para que cuando esa palabra profética fuera traída a vida, el escogido lo iba a identificar, la iba a identificar esa palabra, siendo cumplida, traída a vida, en el cumplimiento de lo que fue hablado allí. Estaban ellos leyendo lo que sería el cumplimiento, y cuando viene el cumplimiento que lo ven, pero si es la palabra hecha carne, pero si es el verbo en medio del pueblo, ha tomado vida, ahora tengo la letra, pero la tengo caminando también, la tengo hablando, la tengo riéndose, y si está llorando, pues la tengo llorando también, la tengo gozándose, regocijándose. Tengo ahora ambas cosas, la tengo escrita y la tengo con vida, esa palabra. Ahora hay algunos que todavía aún la tienen escrita. ¿Y de qué le vale tenerla escrita? Pueden tener todos los mensajes y no tienen nada, porque no tienen esa palabra con vida, la tienen en letra. Ahora sigue diciendo, si al cielo que vamos es tan grande y nosotros no podemos ponernos en línea con cosas tan pequeñas, o sea, como el ABC, ¿cómo podremos ponernos en línea con el Espíritu Santo? Tienen que ponerse en línea con la palabra. Y ahí dibuja a la derecha una piedra angular y las edades. Y esa es la manera de un verdadero profeta, aunque tenga que hacer pedazos a la nación. Esa es la forma. Más adelantito en este mismo mensaje de la página 17 dice,
yo no sé cuánto tiempo me queda de vida, pero hasta ese día yo estaré en la palabra. Recuerden, aquí está hablando el cuarto Elías, el Espíritu Santo operando el ministerio de Elías en su cuarta manifestación, el reverendo William Branham. Cuando yo me lo encuentre en el juicio, yo estaré al lado de la palabra. Eso es lo que yo creo, es la verdad. No, usted no puede hacer esas cosas y tener el Espíritu Santo. Son contrarios uno al otro. Yo he visto esposas de ministros sentadas en la congregación con un traje que lucía horrible. Usted dice, usted no tiene derecho. Sí lo tengo. Es la palabra de Dios. Predíquenla toda. Si usted pasa por alto estas cosas, está actuando como predicadores con corazón de gallina que quizás nunca fueron llamados a predicar. Porque para unas cosas sí toman el mensaje, pero para otras no se atreven ni a mencionarlas ni a leerlas, porque tienen en la congregación personas que están haciendo estas cosas. Y lo pueden echar a un lado y sacarlo, o se puede quedar solo. Pero es mejor quedarse solo, pero con Dios. Y sin ninguna persona allí. O se ponen a decir, no, es que eso para un tiempo pasado. Ahora se pueden poner pantalones, ahora se pueden seguir pintando, eso, se pueden seguir recortando el pelo, eso no es problema. Como quiera, Dios hizo una promesa y yo creo el mensaje y yo voy a ser transformado. Pues hay que decirle ya desde ahora que una persona así no hará el rapto. El que piensa así y que habla y predica así a la congregación, que pueden hacer lo que les dé la gana. Como él decía, píntese si quiere pintarse, recórtese el pelo si quiere recortarse el pelo, póngase pantalones si quiere ponerse pantalones, haga lo que le dé la gana. Como les dijimos en estos días. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene libre albedrío. Pero en el día de juicio, mi voz será escuchada también. Y serán condenados por el mensaje que trajo el Señor por medio de los profetas. Y lo que Dios ha hecho es engrandecer su palabra. Ahora vean todo lo que el hermano Branham trajo, como nos ha sido dicho por el doctor William Soto Santiago. Ese mensaje está vigente. Dios no cambia su manera de pensar. Ahora, una cosa es esto que estamos hablando y otra cosa es traerse cosas de una edad pasada. No vayan ahora a ponerse a decir que uno está trayendo cosas de edades pasadas. Vamos a hablar claro y sincero. Hay que ver todos esos ángulos, porque cuando se dice que el mensaje está vigente, habla de cómo es Dios y cómo es que Dios quiere a cada hijo e hija de Dios. Ahora, y eso abarca otras cosas más. Pero miren, porque, por ejemplo, la dispensación de la gracia está cerrada. Pues no nos vamos a traer de allá cosas que se hacían en la dispensación de la gracia, ¿ve? Uno tiene que mirar todos los ángulos. Ahora, vean, sigue diciendo, predíquenla toda, o sea, toda la palabra. Si usted pasa por alto estas cosas, está actuando como predicadores con corazón de gallina que quizás nunca fueron llamados a predicar. Pero un verdadero siervo de Dios permanece en la palabra. Las esposas de los ministros sentadas en la congregación, con sus trajes ceñidos, con zarcillos, con maquillaje y pelos recortados, cuando Dios señala todo eso como inmundicia. Y decir que vosotras tenéis el Espíritu Santo. Yo estaba predicando en Phoenix de un tema como este, y la esposa del ministro sentada en el púlpito con el pelo todo recogido hacia arriba, como si fuera un varón, y con un traje tan ceñido que no le permitía ocultar sus enaguas. No podía arrodillarse, y sentada el traje le subía como 4 pulgadas sobre sus rodillas, saltando y brincando dirigiendo los himnos. Yo lo condené tan fuerte como pude. Claro que él no volverá a invitarme. No espero que lo haga, pero ahora él conoce la diferencia entre lo malo y lo bueno. Como yo también le he hablado, y muchas veces lo que han dicho es, eso no es para este tiempo, ya eso pasó. Ahora estamos en un nuevo tiempo, ahora se puede. Bueno, pero miren, dice, cuando yo me pare en el juicio, su sangre no estará en mis manos. Y cuando yo me pare en el juicio, su sangre
la sangre de esas personas, de esos ministros y hermanos que me han escuchado y que me siguen escuchando, no estará en mis manos. Un hombre hizo un comentario el otro día ante algunos de mis amigos en cierta ciudad donde yo había estado. Ustedes conocen al hermano. Ellos dijeron: nosotros tuvimos al hermano Branham aquí una vez. Y este hombre dijo: oh, el hermano Branham es un buen hombre. ¿Ven? Él sabía que ninguna acusación podía ser contra mi persona. Y el hombre dijo: pero no oigan sus cintas porque ellas les confundirán. Y por casualidad, allí estaba uno de mis amigos, quien dijo: un momento, caballero. Yo estaba confundido hasta que oí las cintas. Y es hermoso cuando uno recibe testimonios de muchos hermanos en este tiempo final, en el cual estaban confundidos y no sabían cuál era el próximo paso. Y estaban enredados y decía: pero Señor, ¿y ahora qué? Se fue nuestro hermano William, ¿y ahora? Y cuando escucharon, se sentaron y escucharon, se les abrió todo el entendimiento y lograron ver esa palabra profética traída a vida y dijeron: pero si esto era lo que yo necesitaba comprender y ahora lo entiendo, ahora lo comprendo. Pero otros, yo leo eso y eso es todo un enredo, ese lee por ahí y sigue leyendo, como hay un extracto que colocan por ahí cada rato, donde el hermano William habla de personas que toman el mensaje y leen a los papagayos. Pues esos son ellos mismos que lo hacen, porque cuando Dios toma la palabra y la coloca bien, para ellos es leer al papagayo, pero para los escogidos de Dios es la palabra en línea, en donde se le va abriendo todas las profecías para este tiempo final. Y vean, unos le abre el entendimiento, le abre los ojos espirituales, y a otros los ciega. La misma palabra. Y personas tan sencillas que hablan y me dan ese testimonio, y a otras que dicen: no, yo no lo escucho, si eso yo no entiendo lo que dice, no comprendo, eso se confunde uno mucho. Y otros: pero es que yo estaba confundido y ahora no lo estoy, ahora estoy bien claro en todo. ¿Ves? Lo que es la predestinación. A uno cerrará los ojos y a otros les abrirá los ojos. No es del que quiere ni del que corre, sino es de Dios quien tiene misericordia. Un momento, le dijo el hombre: un momento, caballero. Yo estaba confundido hasta que oí las cintas. Y esa es la diferencia. Luego dijo: yo no podía entender cómo un Dios tan santo, le dijo a esa persona que antes no entendía y le estaba corrigiendo, yo no podía entender cómo un Dios tan santo podía estar de acuerdo con todas esas cosas que ustedes hacen. Muchos me decían y ministros decían: nosotros no podíamos comprender cómo el pueblo como iba y al paso que íbamos a recibir la transformación y el rapto. Se necesitaba algo, faltaba algo. No podíamos estar así, íbamos derechito a la gran tribulación. Él lo dijo, que iban a pasar por la gran tribulación. ¿Ve? Ahora, sí, no ocurría lo que ocurrió, pero gracias a Dios, que Dios en su programa tiene los ministerios de Moisés y Elías en medio del pueblo, trayéndole liberación, haciendo esa separación, reuniendo al pueblo, colocándolo en el lugar santísimo en la edad de la piedra angular y recibiendo la fe de rapto y ordenando la casa, limpiando la casa para obtener la plenitud de Dios. Sigue diciendo aquí nuestro hermano Branham: la misma persona pero con otro y en otro lugar, hace poco tiempo dijo: el hermano Branham es un profeta, él puede discernir las cosas, pero no oigan su doctrina porque es incorrecta. Ese es el que dijo que no oyeran la cinta porque lo van a confundir a la persona. Y dice el hermano Branham: tiene que estar enfermo, tiene que estar enfermo. ¿Cómo puede hacer una expresión de tal naturaleza?
¿No sabe usted que si... 3 puntos. Yo no soy profeta, pero si la palabra de Dios es verdadera, viene al profeta. La palabra del Señor vino a los profetas. Ellos la interpretaron. Esa aseveración ni siquiera tiene sentido. Solo está tratando de esconderse tras una denominación. O sea, esa aseveración que dijo él, de que considera al hermano Branham un profeta, pero... y que él puede discernir ciertas cosas, pero no oigan su doctrina porque está incorrecta. Y él dice, esa aseveración ni siquiera tiene sentido. Solo está tratando de esconderse tras una denominación. Uno de estos días serán destruidas y perecerán en el infierno, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Yo edificaré mis esperanzas para siempre sobre esa roca, sobre la palabra del Señor. Y que todo lo demás se hunda, aunque pierda todo lo demás. Mis amigos, mi amistad es en Cristo Jesús. Ese rifle explotó el otro día y yo pensé que estaba muerto. Sentí que la paz me rodeaba. Miré a mi alrededor, pensé, bien, esto es. ¿Qué bien podría hacerme una denominación en ese instante? ¿Y qué de cualquier organización? Yo tendría que enfrentarme al juicio severo de Dios para ser juzgado por su palabra. Aunque yo haya herido, zarandeado, azotado a mucha gente, pero yo estoy tratando de sacar al grano genuino de la palabra de Dios y edificar un alma para la eternidad. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo final? Sacando el grano, ese grano genuino de la palabra de Dios, para edificarlo por medio de la palabra. El Espíritu Santo edificar a esa persona, limpiar a esa persona y lanzarla a la eternidad. Eso es correcto. Permita que Dios lo tome en sus manos y lo torne en un hijo obediente. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William, la obra de los seres humanos, estoy en el mensaje, la profecía viva, la obra de los seres humanos es temporera. La obra de Dios es eterna. Los mensajeros de Dios son eternos. Es para vivir por toda la eternidad. Su programa es un programa para beneficio de sus hijos. Muchas personas, a través de las edades, dispensaciones, generaciones y siglos pasados, no han comprendido la palabra profética y han pensado que cualquier persona puede bregar con la palabra profética. Pero no es así. Ni ha venido por voluntad humana, ni puede ser interpretada por voluntad humana, ni puede ser administrada por voluntad humana. Si usted no es ministro, usted no puede administrar la palabra de Dios, y menos si usted no es profeta. O sea, eso es algo tan delicado, usurpar la posición de un ministro y más de un profeta. Y todo lo que hable y todo lo que inyecte de sus propias interpretaciones y cause un efecto en ese que lo escuche, usted es responsable. Ni puede ser cumplida por voluntad humana, sino que todo tiene que ser divino, de parte de Dios. En este mismo mensaje, La manera de un verdadero profeta, en la página 7, dice, me gustaría leer aquí otra porción de la escritura, leamos Amós 2:4. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4 no desviaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, la palabra, dice hermano Branham, y no guardaron sus ordenanzas e hicieronlos errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Ellos tenían la palabra, dice el hermano Branham, ellos tenían la palabra, pero le añadieron sus mentiras y se descarriaron, tal como anteriormente lo habían hecho sus padres. ¿Ve usted la razón? Ellos se habían desviado porque habían puesto sus propias interpretaciones de la palabra, al igual que hoy. Cada cual pone su propia interpretación de la palabra. ¿Qué reprimenda del Señor traía este profeta? Cualquiera que lea el profeta Amós
notará la firmeza de este verdadero profeta de Dios. Es considerado como un profeta menor, ya que no estuvo mucho tiempo, pero él realmente puso el hacha a la raíz de los árboles. Era un profeta sin temor porque tenía la unción de Dios y venía con él. Y venía con él, así dice el Señor, para traer la correcta interpretación de la palabra de Dios. Más adelantito en la página 13 dice: no importa cómo sea, la palabra de Dios viene al profeta, la verdadera interpretación de la palabra. ¿Ven? No puede nadie agarrar la palabra y venir y bregar con ella, con esa palabra profética, y empezar a explicar: esto es así, esto es así, esto es así. Por más que traten de estudiar y hablar y decir que esto es así, esto yo lo veo así, así o asado, si no está el Espíritu Santo ahí, operando algún ministerio para ese dado, esa dispensación, pues la persona está haciéndolo por su propio razonamiento. Y ese espíritu no es de Dios. Entonces Dios envía, ahora vamos a ver más adelantito, qué es lo que Dios envía cuando ocurre eso. Sigue diciendo: la profecía de Dios es lo más grande que un ser humano puede recibir, puede escuchar. La profecía escrita es grande, y cuando se cumple, es engrandecida por Dios esa profecía que estaba escrita. Los que tienen la profecía escrita, pues tienen algo grande. Pero los que tienen la profecía escrita y la tienen también en vida, eso es algo más grande. Eso es el tope. Ya eso es lo total de esa profecía que estaba escrita. Eso es el todo. Sigue diciendo: y cuando está en pleno cumplimiento la profecía, siendo ya la profecía viva, cuando se expresa esa profecía viva, no puede tener otro mensaje sino el mensaje que da a conocer lo que está llevando a cabo conforme a la profecía escrita, mostrando a través de la profecía escrita lo que es la profecía viva. Ambas concuerdan en una. Se funde la profecía escrita y la profecía viva, y vienen a ser una misma cosa, vienen a ser la palabra encarnada, y de ahí surge el mensaje que corresponde a ese tiempo, y viene a ser ese mensaje el pan de vida eterna, el agua de vida eterna, el maná señalado para ese tiempo, conforme a ese programa divino. Y el que tiene sed en ese tiempo tiene la invitación para que venga y tome del agua de la vida gratuitamente, y coma del pan de vida eterna. Fuera de ese mensaje que surge de la palabra, de la profecía viva, no hay otro mensaje de vida eterna para el ser humano. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es asunto de buscar una religión, o tener religión, o pertenecer a alguna religión o secta religiosa, sino recibir la palabra de vida eterna que viene a través de la profecía viva para ese tiempo. Así fue en el tiempo de Noé. Un mensaje sencillo, un mensajero sencillo, pero con la palabra de vida para aquel tiempo. En este mismo mensaje, la manera de un verdadero profeta, miren en la página 21, nos dice, 21 abajo para la 22, dice: usted se pregunta, ¿cómo le fue posible a Amós predecir tales males cuando todo parecía tan bueno? Ellos tenían comida de sobra y tenían ropa que usar, tenían grandes iglesias, tenían dinero y había lujo por doquier, bailes e inmoralidad. Todo le iba muy bien. Al igual que nuestra América, la televisión llena de chistes sucios, mujeres desnudas. Usted no tiene que mirar a la televisión. Con solo mirar a su alrededor, verá la inmundicia en que están envueltos tanto hombres como mujeres. Muchachos y muchachas fumando, tomando, Jezzabeles llamándose cristianas, demonios sucios llamándose a sí mismos metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos y pentecostales. No en balde entrecerró los ojos el profeta cuando vio todo esto. Oh, nosotros tenemos 1 millón adicional de convertidos, grandes iglesias, no sabemos qué hacer con el dinero. ¿No cree usted que Dios nos está bendiciendo? No, ustedes están fuera de la palabra.
Hermano Branham, ¿quiere usted decir que Dios los va a destruir? O que usted, hermano Branham, ¿quiere usted decir que Dios va a destruir esto? Sí, a todos los destruirá. ¿Cómo lo sabe usted? Amós, ¿cómo lo supiste tú? De la misma forma en que un médico diagnostica un caso. Cuando el médico descubre la enfermedad que está en el paciente, él sabe qué hacer. Él sabe lo que tiene el paciente, sabe lo avanzado del caso y sabe lo que sucederá. Y así es la manera de un verdadero profeta. Cuando él ve que el pecado avanza como un cáncer y su estado es avanzado aún en los pentecostales y en los demás, no hay retorno. Perecerán de todas formas. Así Amós pudo diagnosticar el caso. Lo hizo con la palabra de Dios. Así es como un verdadero profeta diagnostica el caso y puede decirles a las mujeres: no vaya a enfrentarse al juicio con el pelo cortado cuando usted sabe más que eso. Y a ustedes predicadores que niegan la palabra de Dios y se unen a las organizaciones que le sacan el cuerpo cuando surge el problema, ustedes leen la misma palabra que leyeron los profetas. El diagnóstico del caso dice: muerte, separación. ¿Ven? Tienen el mensaje, lo leen y no ven la profecía cumplida, no ven lo que Dios está hablando y está cumpliendo, y que el pueblo, tanto ministros como el grupo, hagan. O sea, ahí es que él en este tiempo final está llevando a cabo esa obra de separación. Es la misma palabra la que la hace la separación. Al igual que el médico, él conoce el caso, conoce los síntomas. Vean a esta nación, cuando usted dice se liquidaron los pentecostales, cuando ellos no le permiten a usted predicar en sus iglesias porque usted le dice a las mujeres acerca del pelo corto y la Biblia lo condena, temerosos de que usted vaya a decir algo, de 3 puntos, más adelantito él sigue diciendo del médico, en la página 23, miren, sigue diciendo él, el médico diagnostica el caso, él ve en dónde está el mal. Un verdadero profeta diagnostica el caso por la palabra. El doctor toma nota de los síntomas. ¿Es eso correcto? Él observa los síntomas y ve lo que ocurre con el paciente, ve cuán avanzado está y dice: nada puede hacerse. Y el verdadero profeta toma la palabra de Dios y diagnostica el caso, le lanza la medicina, pero la gente se la devuelve en su propia cara. ¿Qué pasará? Perecerán, eso es todo. Amantes del placer, montón de hipócritas amadores del mundo. Pero así es un verdadero profeta. Él vio la enfermedad, él vio que se habían apartado de la palabra, él vio la palabra y sabía los resultados, lo que estaba por venir. Él vio el lujo en que estaban viviendo, él vio la actuación de las mujeres, vio cómo se comportaban los sacerdotes, cómo se alejaron de la palabra y de la adoración de Dios. Él tenía la respuesta para todo aquello. Ese Dios que ustedes dicen servir les destruirá. Y eso pasó allí y hoy pasará lo mismo. Si no, se enderezan. ¿Por qué? Ustedes no han guardado mis mandamientos. Y sin embargo ellos pensaban que lo estaban haciendo. Vean, estaban ciegos. Y en este tiempo aún hay muchos ciegos. No acabo de leerlo aquí, el 2 capítulo, versículo 4, porque yo te escogí de todas las familias de la tierra y sin embargo rehusas caminar en mis mandamientos. ¿Piensa usted que aquel profeta de cabeza calva y con sus ojos como fuego centellante, hablándole a aquellos sacerdotes y diciéndole: el Dios que ustedes hipócritas pretenden servir les destruirá? ¿Cree usted que ellos habrían de cooperar con él? Pruebe hoy a ver si no ocurre lo mismo hoy. Pero él era un verdadero profeta, él tenía la palabra. Veamos a Miqueas. Cuando se enfrentó a Acab, él conocía la palabra y les dio a conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Miqueas juzgó su visión o doctrina con la palabra de Dios y comprobó que su doctrina y la palabra eran la misma cosa. Porque la palabra decía que Acab estaba maldito
y Dios haría que los perros se lamieran su sangre. Así decía la palabra. Así que Miqueas tuvo una visión. Él era profeta. Vean que la palabra de Dios viene a mí. Entonces oró. Oh, Señor Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo responder a esos sacerdotes que están esperando? Todos están contra mí. Todas sus organizaciones han levantado campo en mi contra. Aquí estoy ante el rey. ¿Qué debo decir? Y ahí estuvo la visión. Sube al combate. Pero yo veo a Israel como ovejas sin pastor. Aquel presbítero, prevístero de distrito subió y abofeteó su rostro y dijo: ¿a dónde fue la palabra de Dios, el Espíritu de Dios cuando salió de mí? ¿Saben ustedes lo que dijo Dios? ¿Saben ustedes lo que dijo Dios? Él permitió que un demonio bajara y se mezclara con ellos, porque ellos estaban fuera de la palabra para comenzar. Dios permite, vean, que en esos grupos y en esos lugares en donde se reúnen para supuestamente estudiar y ver bajo su propio razonamiento lo que Dios quiso decir allí, entonces Dios les envía un espíritu de error. Le envía ese demonio y se mezcla con ellos. Y entonces vienen a ser ministros o personas ungidas por esos espíritus de mentira. La Biblia dice que si no creen a la palabra, Él les daría espíritus de error para que crean una mentira y sean condenados por ello. Miren lo delicado que es no escuchar la voz de Dios en cada edad y en cada dispensación. Si no reciben el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, reciben un espíritu de demonio, un espíritu de mentira, y son condenados. Eso es más delicado de lo que podemos explicarlo y hablarlo. No es cuestión de decir, no, yo lo voy a esperar a mi manera, a mi forma. Yo quiero que él regrese. Por ejemplo, los del hermano Branham o los del hermano William. Yo espero que nuestro hermano William regrese y él cumpla esto y esto y esto. Ya ahí se le está cumpliendo lo que pasó en ese tiempo. Ya Dios ahí le está enviando un espíritu de mentira. Sigue diciendo: ve usted que las personas que no recibieron su mensaje no pudieron seguir viviendo. Si había llegado el tiempo en que habría una separación. Vean que siempre hay una separación, una segregación en cada fin de una dispensación. Ahora vean que en este tiempo final, esa separación no fue llevada a cabo en la dispensación de la gracia, y cada mensajero representado en esos siervos que deseaban arrancar la cizaña, pero él les dijo: no vayan a arrancarla, no vaya a ser que arrancando la cizaña se vaya enredado el trigo y arranquemos el trigo también. Déjalo crecer juntito, que al final yo enviaré los ángeles segadores. Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo final. Ahora sigue diciendo: unos podrían seguir viviendo y otros no podrían seguir viviendo, porque si había llegado el ciclo divino del juicio divino, en donde no había misericordia para la humanidad, Noé halló gracia delante de Dios. Por eso recibió ese mensaje, y su mensaje fue el mensaje que hizo la preparación para escapar del juicio divino. Pero también, con esa fe, Noé condenó al mundo que no creyó. Fueron condenados por no creer. Y los que creyeron fueron salvos en el arca, en donde 8 personas entraron y se salvaron. De millones de seres humanos, solamente 8 personas. Ahora miren lo que en este tiempo final, como ocurrió en esa dispensación allí en el tiempo antediluviano. Vean que los que no recibieron el mensaje de Noé perecieron.
Ahora, en este tiempo final, miren en el mensaje Despiertos a la Realidad del programa divino, que fue predicado el 19 de septiembre del 2009 en Jalapa, Veracruz, México. Dice nuestro hermano el doctor William Soto Santiago, dice: ahora la iglesia del Señor Jesucristo necesita saber, conocer cuál es el programa divino para este tiempo en el cual vivimos y estar trabajando en ese programa divino. Todo va a llevar a la iglesia del Señor Jesucristo el cumplimiento de la visión de la carpa. Ahí estará la parte culminante del programa divino, en donde la plenitud de Dios va a estar manifestada en el cumplimiento de la visión de la carpa, en donde la columna de fuego estará allí presente. Eso es la estrella resplandeciente de la mañana, el cual es Cristo en Espíritu Santo. Miren, en un escrito aquí de una libreta, nos dice nuestro hermano William, en este escrito, las 7 edades y sus 7 ángeles desaparecen de la escena terrenal del tiempo de la noche para la raza humana, y solo estarán viendo la estrella resplandeciente de la mañana manifestada a través de su ángel mensajero en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. ¿Qué estarán viendo los escogidos de Dios en este tiempo final? La profecía traída a vida, o sea, hecha carne en medio del pueblo. Porque los 7 ángeles mensajeros se fueron. El doctor William Soto Santiago, ese poderoso mensajero que trajo las buenas nuevas, las noticias, también se fue. Porque él dijo: he sido enviado de la presencia de Dios para traer estas buenas nuevas, y cuando más rápido las dé, más rápido me puedo ir. Pero después dice que en el cumplimiento de la visión de la carpa, o sea, cuando el Señor estuviera llevando a cabo ese cumplimiento, él dijo también en esas palabras allí, en agosto del 2017, cuando vean, lo colocamos en una tarjeta, cuando vean a ese profeta mensajero del 7º sello, estarán viendo la venida del Señor con Moisés y Elías. Esa es la estrella de la mañana, porque ya los demás mensajeros se fueron, cumpliendo las profecías de la tercera etapa en la visión de la gran carpa catedral. Y ahí me verán de nuevo. Los amo mucho. Que Dios les bendiga. William, 13 de agosto del 2017. Vean cómo esas líneas que él escribió, hoy las hemos estado viendo cumplidas. Esa profecía viva en el instrumento de este tiempo final, en ese mensajero en el cual Dios está operando los ministerios de Moisés y de Elías, porque está hablando allí el Espíritu Santo, que es el que opera los ministerios. Y luego, en el cumplimiento ya al final de esa visión de la carpa, vamos a ver a nuestro hermano William. Claro que lo vamos a ver. Pero mientras ese Espíritu Santo esté trayéndolos en este tiempo todo lo correspondiente a la fe de rapto, estarán viendo al hermano William, que es el Espíritu Santo que está operando en él. Ese ministerio en esa ocasión lo estarán viendo como, podemos decir, en Jesús. Vamos a ver esto aquí. Miren, en Jesús estaban viendo a Moisés, estaban viendo a Elías, estaban viendo a Job, estaban viendo a Adán, estaban viendo a Jeremías, a Isaías, estaban viendo a todos los profetas, porque en Jesús estaba la plenitud, estaban todos los profetas. Pero ven ustedes algo allí, que Dios estaba en Jesús operando ese ministerio mesiánico. Pero ven ustedes que en ese escrito, ahí nos vamos a desviar un chipitito, que él nos escribió allí, en donde en el tabernáculo de Moisés, cuando vino la columna de fuego, y él decía que es igual a
ese tiempo, vamos a ver si yo lo tengo por aquí, creo que me lo había traído, en donde él dice que en Jesús se cumplió eso, pero no estaban los ministerios de Moisés y Elías, o sea, no estaban esos querubines de madera de olivo forrados de oro, que fueron colocados luego en el templo de Salomón. Pero él dice que en su segunda venida, que representa la columna de fuego viniendo al templo de Salomón, ahí sí, en ese trono humano, sí están esos ministerios siendo operados por el Espíritu Santo. Tan sencillo como eso. Ahí se habló algo un poquito más claro. Ahora vean cómo en este tiempo final, así como vieron en Jesús, todos los Isaías podía decir, cuando vean al Mesías siendo manifestado y Dios cumpliendo esa profecía mesiánica, ahí me van a ver de nuevo. ¿Ves lo sencillo que es todo? Igual el hermano Branham podía decir, cuando ven el cumplimiento de lo que yo estoy precursando, ahí me van a ver de nuevo. Porque todo se consolida en uno, en el Espíritu Santo. Tan sencillo como eso. Pero vean, todo esto lo puede tomar alguna persona que no esté ungida con el Espíritu Santo y no tenga un ministerio de profeta y menos un ministerio mesiánico, y pueden enredarse y enredar a las demás personas, por lo cual tendrá que dar cuenta a Dios. No puede bregar con la palabra profética al gusto y gana y ponerla aquí, ponerla allá. La letra puede hacerlo, pero con el cumplimiento no lo puede hacer. Por eso no lo puede colocar donde le dé la gana. El escogido sí coloca la palabra escrita y la palabra traída a vida la coloca bien. Por eso ese grupo, página 254, que puede colocar la palabra bien. ¿Ven? Ese grupo es el grupo de escogidos. Si usted no es un escogido, no podrá colocar ni siquiera la palabra escrita bien. No puede colocar la palabra escrita bien, va a colocar la palabra traída a vida bien. No puede. El escogido coloca la palabra escrita bien, y esa palabra escrita que está ahí, esa profecía que está escrita, cuando cobra vida, el escogido la pone también en su lugar. El que no es escogido y por razonamiento trata de colocarla y bregar con ella como quiera, coloca a la vaca comiendo encima del árbol. Ahora miren, sigue diciendo aquí nuestro hermano William en este escrito. Dice que, vamos a volver a leerlo, las 7 edades y sus 7 ángeles desaparecen de la escena terrenal del tiempo de la noche para la raza humana, incluyendo el doctor William Soto Santiago. Se fue. Y solo estarán viendo la estrella de la resplandeciente de la mañana, manifestada a través de su ángel mensajero en la edad de la piedra angular. O sea que tiene que ser un mensajero vivo. Si el de las 7 edades, cada escogido vio en cada edad a un mensajero, a ese ángel mensajero de esa edad, ¿cómo lo vio? Pues velado en carne. Y ya se fueron, pues, ¿cómo van a estar viendo la estrella de la mañana a los escogidos? Pues también en carne. En la edad de la piedra angular y dispensación del reino, anunciando un nuevo día dispensacional, la dispensación del reino, y el 7º día milenial, donde la luz de Cristo, el sol de justicia, resplandece, y la iglesia es vestida no de la luna, sino del sol. Y ahí escribe entre paréntesis Apocalipsis 12, del 1 al 17. Del sol de justicia, en donde no de la luna, sino del sol de justicia, en su segunda venida, se viste de la segunda venida de Cristo para obtener el vestido del cuerpo nuevo y así estar revestido. Es como un hombre, él sigue escribiendo, es como un hombre que se viste su pantalón y chaqueta, pero debajo de esa ropa hay otra. Y así debajo del cuerpo físico estará el cuerpo teofánico, que es el más cerca al alma. Qué escrito tan hermoso.
Luego lo colocaremos allí en ese estudio. Ahora miren, sigue diciendo este hermano William aquí, en este mensaje Despiertos a la Realidad del Programa Divino. Allí también va a estar el ángel que acompañaba al reverendo William Branham. Va a llegar allí también el reverendo William Branham. Van a llegar los mensajeros de las otras edades de la iglesia. Pero vean, todo eso ya al final, cuando ya los escogidos de Dios tengan ya esa fe de rapto, ya esa fe esté bien elevada, al nivel donde tiene que estar. Nos van a visitar todos los santos que han de resucitar en el día postrero, en el cumplimiento de la visión de la carpa. Estas son todas esas bendiciones para ser manifestadas, y nos va a visitar también el ministerio de los dos olivos. Los ministerios de los dos olivos, porque los milagros para el día postrero corresponden a los dos olivos, a Moisés y Elías. Y va a estar allí Cristo en Espíritu Santo, Cristo el ángel del pacto, va a estar allí presente. ¿Y cómo está presente en cada edad y en cada dispensación? A través de un mensajero, velado y revelado a través de ese mensajero. Ahora vean que ya cuando ellos vayan a regresar, ya la tercera etapa estará, y ese séptimo sello estará en la parte culminante. Ahora ven ustedes que hay un sinnúmero de eventos proféticos que se estarán llevando a cabo para que también la resurrección ocurra, como ocurrió con la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Tiene que ser un ministerio adoptado en el cual podrá poner su vida y luego volverla a tomar. Y el único mensajero, el único profeta, además de nuestro amado hermano, amigo y hermano mayor Jesús, vean ustedes, el segundo es ese instrumento en el cual los ministerios de Moisés y Elías, Dios está operándolo en él, y el de Jesús. Ahora vean ustedes cómo el hermano mayor de los escogidos de Dios ya probó que hay vida después de la muerte. Y vean ustedes algo ahí muy tremendo. Creo que esto no lo habíamos hablado, pero vamos a ver si tengo aquí, porque vean que con el primero, él fue allá. Vamos a ver aquí. Él fue allá y pasó por el paraíso. Ya creo que me estoy alargando mucho. Y tuvo que morir para pasar por allí y traerlos, pero solamente fue una estadía de 3 días. Vean, Apocalipsis 11 habla de 3 días y medio y regresarán. Es la segunda persona que, estando viva, va a dar su vida y a los 3 días y medio resucitará. Primero será la resurrección de él y luego vendrán los mensajeros, vendrá nuestro hermano William, vendrán los mensajeros, luego de la resurrección de ese mensajero, de ese ministerio en el cual, de ese instrumento en el cual Dios está operando los ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías. Ahora no traje aquí ese mensaje, pero lo tengo allá. Vamos a seguir aquí para ya ir terminando, porque ya tenemos la actividad ahí pendiente cerquita. Sigue diciendo, y por consiguiente va a estar clamando como cuando ruge un león. Ahora miren este mismo mensaje que hemos estado leyendo de la manera de un verdadero profeta. Él nos dice aquí, en la página 31, dice, si ruge el león, ¿quién no temerá? Cuando habla Dios, ¿quién evitará profetizar? Cuando Dios habla, el profeta clama. ¿Saben lo que quiero decir? El verdadero profeta clama. Amigos, él ha hablado
Entonces, que todas las criaturas de su reino pongan atención a lo que ha dicho. Si un león puede reconocer que algo malo está ocurriendo, cuando ruge, toda criatura de su reino guarda silencio. Y él escribe ahí al lado, león, Apocalipsis 10 del 1 al 11. Aún el elefante, que puede destrozar al león en un momento, también presta atención. El rinoceronte, el búfalo, potentes fieras que no temen al león, también callan cuando éste ruge, porque quieren saber lo que su rey quiere decirles. Y cuando Dios habla, el profeta clama. Y entonces que todo su reino le preste atención. Dios ha hablado, que toda criatura de su reino le oiga. Y él ahí dice, oremos. Oh león de la tribu de Judá, levántate y ruge. Estás rugiendo en este día final. Tus ojos se entrecierran. Nos están mirando. Estás viendo el pecado de esta nación que se cree cristiana. Has visto su pecado cuando ha sido comprada con preciosa sangre. Ves cómo las denominaciones pasan por alto tu palabra, cómo mienten los falsos profetas y niegan la verdad de Dios. Ruge, león de Judá, permite a tus profetas clamar. Cuando habla Dios, ¿quién puede evitar el profetizar? Él que describe león. Esa es la palabra de Dios saliendo de la Biblia y manifestándose mediante el profeta. ¿Cómo puede permanecer tranquilo? Si lo hace, reventaría. Oh Dios, permite a tu profeta rugir tu mensaje, Dios, y que toda criatura de tu reino preste atención, que se detengan, que las mujeres se detengan y se examinen, que los hombres hagan lo mismo, que todo predicador que oiga esta cinta se detenga y se examine, porque el león de la tribu de Judá ruge, y la verdadera palabra, viniendo a los profetas, los hace clamar. Arrepiéntanse antes de que sea demasiado tarde. Dios, yo te entrego el mensaje en esta cinta, en esta mañana, en presencia de los que aquí están reunidos, confiando que tú lo aprobarás, y llamarás a cada hijo e hija de Dios que oiga esta cinta o bajo el sonido de la voz, que se arrepientan antes de que sea demasiado tarde. Ahora él sigue diciendo allí en este hermano William, Cristo ha estado en medio de su iglesia, pero como cordero y como sumo sacerdote. Él ha estado en esa posición durante las 7 edades de la iglesia y en el tiempo de los apóstoles, San Pedro y demás apóstoles, allá en la tierra de Israel. Pero él va a cambiar de cordero a león y de sumo sacerdote a juez y a rey de toda la tierra. ¿Ven? Que él allí estaba como cordero. Ven que todavía no había cambiado de cordero a león ni de sumo sacerdote a juez. Ahora, eso que leímos del hermano Branham, él está profetizando cómo él haría y cómo esa palabra profética estaría haciendo cuando fuese traída a vida. Y aquí el hermano William nos está diciendo que iba a llegar el momento en donde esa palabra profética que fue hablada y que está en símbolos también en el libro del Apocalipsis, ahí él está mostrando todo lo que sería el cumplimiento de esa profecía, en donde él iba a cambiar de cordero a león. Y él dice, en ese cambio, ya en el trono celestial no habrá sangre para que las personas puedan obtener la salvación y vida eterna. Ya se habrá completado la iglesia del Señor Jesucristo cuando haya ese cambio. Y se estará comenzando una nueva dispensación. ¿Cuándo se estará comenzando una nueva dispensación? Cuando él se levantó del trono del Padre. Cuando se dejaron los bautismos, se cerró la puerta de la dispensación de la gracia. Cuando ese ángel fuerte clamó a gran voz que el tiempo no sería más, que la dispensación de la gracia se había cerrado. Y vean cómo se ha comenzado esa nueva dispensación con el cumplimiento de esa palabra profética traída a vida, con ese mensajero dispensacional, el séptimo ángel mensajero dispensacional, el mensajero de la dispensación de reino. Todavía, dice el hermano William allí, todavía hay sangre en el trono y Cristo todavía está como sumo sacerdote en el cielo. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Va a seguir interpretando la palabra a su manera, a su forma?
cuando Dios lo que estaba hablando era la profecía, esa palabra profética, esa revelación de lo que sería cuando Él hiciera ese cambio. Pero vean ustedes, mientras más se acercaba, más Él hablaba claramente que todavía eso estaba en el futuro. Pero tiene que tener la persona percepción profética, tiene que ser un escogido de Dios para entender estas cosas. Si no es un escogido de Dios, por más que lea, por más que escudriñe, no va a entender. Cerrará los ojos de unos, le abrirá los ojos a otros. Y bienaventurados vuestros ojos, porque han visto esa palabra profética siendo traída a vida. Ahora él dice allí, pero está preparando todo aquí en la tierra, en medio de su iglesia, para esa gloriosa manifestación que él va a tener. Está preparando al pueblo en medio del cual él va a llevar a cabo el cumplimiento de la visión de la carpa. Está preparando los instrumentos que tendrá y al instrumento que él va a usar en ese tiempo. Dios estaba preparando al pueblo que estaría recibiendo toda esa manifestación y también al instrumento que estaba en medio del pueblo, como Josué, lo cual en el escrito aquel decía, Moisés es igual, el precursor de Josué. Bueno, ha sido para mí un privilegio grande poder platicar con ustedes en esta mañanita y ya nos acercamos a la hora de la actividad en donde esperamos grandes bendiciones de parte de Dios en este tema que tenemos para hoy, el múltiple cumplimiento de las Escrituras. Hoy domingo 20 de octubre de este año 2024. Que Dios les bendiga y les guarde y buen provecho a los que vayan a desayunar y ya nos veremos en algunos minutos en la actividad que ya tenemos programada, que comenzará a las 9 de la mañana, hora de Puerto Rico. Que Dios les bendiga y les guarde. Y hemos visto en esta ocasión, un profeta es igual, es la palabra de Dios para su tiempo. Ahora, Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida de Cristo. Muy buenos días a todos los ministros y hermanos y hermanas reunidos allá en Bucaramanga, en la congregación que pastorea el reverendo Luis Carlos, y hermanos que se encuentran de Cúcuta y de Ocaña también, Colombia y Barranca Bermeja y todos los lugares de alrededor. Hoy, lunes 14 de octubre de este año 2024, es realmente una bendición y privilegio poder saludarles a cada uno de ustedes y pedirle al Señor todas las bendiciones contenidas en este tiempo final, en esta dispensación del reino, las cuales se están materializando y cumpliendo en todos aquellos que en este tiempo final estarían recibiendo el cumplimiento, los cuales se están recibiendo en este tiempo final
todas esas profecías y la mayor de ellas, o sea, la que cubre todas las áreas, es el nuevo cuerpo. O sea, todas las profecías convergen al final en la transformación del cuerpo de cada escogido. Y luego también en la materialización de ese reino mesiánico, o sea, ya siendo establecido en este planeta Tierra durante el reino milenial. O sea que la tierra prometida como cuerpo, pues es el cuerpo eterno y glorificado, y como tierra, pues es ese glorioso reino milenial, el cual estará siendo establecido plenamente luego de los 3 años y medio de la gran tribulación, en donde también en ese tiempo se estará llevando a cabo la cena de las bodas del Cordero. El reino de Dios está siendo establecido en el corazón de cada creyente. Ahora ven ustedes cómo ese reino, al estar siendo establecido en el corazón de cada creyente, es el verbo, la palabra, que se está encarnando en cada escogido de Dios en esta nueva dispensación, y todo lo correspondiente a esa dispensación y lo que conlleva esa dispensación, la parte y el eje principal es el cumplimiento de su venida, como lo fue en la primera venida del Señor, para ellos obtener en ese tiempo la promesa del día de Pentecostés y recibir lo que Dios había prometido. Tenían que creer en el cumplimiento de la primera venida del Señor. Ahora, miren, hay un mensaje que nos dice nuestro hermano William, que lo tituló Adoptados por Jesucristo, y él nos dice allí, eso fue predicado, ese mensaje, en el 1 de mayo del 77. Él dice, así que fíjese, no es ninguna ventaja uno conocer mucho la parte humana. Lo importante es conocer bien por la palabra la parte divina. Ellos conocían la parte humana porque se había criado entre ellos, y las manifestaciones de la parte humana quizás la conocían porque vieron esas manifestaciones en la parte humana desde chiquito. ¿Ve? Este jugaba por aquí, este hacía tal cosa, este era un carpintero, un ebanista, y todas esas cosas. Conocieron la parte humana, pero cuando le tocaba conocer la parte divina que se estaba manifestando en él, cuando necesitaban conocer la manifestación de Dios en carne, a través de ese velo de carne, ahí estaban tropezando con lo que ya conocían de la parte humana. ¿Ve? Entonces no pudieron ver a Dios a través de carne, porque el velo de carne era el obstáculo para ellos, porque ya lo conocían. Cuando Jesús ese día que estaban en la cena, él le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto o hazlo. Hay una parte donde dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahora miren, Judas cuando va allá, él puede decir, pero si este se puso a decir que yo lo voy a entregar. O sea, estaba ungido para eso. Pero ven ustedes cómo él pudo haberle dicho a ellos allí, él se está haciendo Dios. Lo mismo que escucharon el sumo sacerdote y todos ellos, que decían, tú siendo hombre te haces Dios. Y él de seguro les siguió diciendo, pero si él yo lo conozco, y ahora está diciendo que yo lo voy a entregar. Y lo dijo delante de los discípulos. O sea, eso para mí fue una ofensa, porque ¿cómo va a estar diciendo eso delante de los discípulos? Y dijo que yo iba a hacer ciertas cosas, y cuando las hice me dijo tal cosa.
y arranqué y me fui porque me estaba ofendiendo delante de ellos. O sea, ahí se colocó en esa parte humana, mirando a Jesús en esa parte humana. Pero si usted se fija, cuando a Pedro él le dijo, apártate de mí, Satanás, él no se fue corriendo a los doctores de la ley, ni al fariseo, ni a los saduceos. Él esa reprensión la recibió y de seguro pues luego entendió, pero no por eso se enchismó y se fue chismado. Ah, ya mira, me está diciendo que yo soy un diablo o algo así. Él no se fue enchismado, él siguió mirando a Jesús como siempre lo miraba, el verbo, la palabra. No se puso a mirar la parte humana, no se sintió ofendido, más bien él, cuando luego también él le dijo, en otra ocasión me vas a negar, le dijo algo que iba a hacer y miren, lo negó, pero no por eso él se retiró del evangelio, del mensaje. Mas sin embargo a Judas lo llevó hasta el final y solamente le dijo a ellos, aquel que yo moje el pan y se lo dé. Ese, solamente eso. No le habló en ningún momento, usted puede ver en su trayectoria, solamente la otra parte cuando lo del perfume, que se puso a cuestionar que se pudo haberse vendido y darlo a los pobres. Y Jesús no le dijo nada ahí grave, más bien lo que le dijo fue que a los pobres siempre lo tenían, pero a él no. O sea, le habló suavecito. Y usted compara lo que la forma en que trataba a Judas y la forma que trató a Pedro. Era para Pedro haberse ido hace rato. Pero vean cómo la parte humana siempre es de tropiezo para los incrédulos, en donde el espíritu del diablo está obrando. Y por eso cuando el hermano Branham hablaba en las palabras a la novia de no formen grupos secretamente, porque eso es lo que hizo Judas, se fue secretamente allá, hablándole a los doctores de la ley, allá a los fariseos y todo eso, para hacer ese complot, para atacar a Jesús. Cuando usted ve a un grupo de personas obrando de esa forma y siendo personas que estaban en el mensaje, vigile, porque ese es el mismo ciclo que entra en este tiempo final. Y son de los mismos nuestros, en donde vean, de los mismos de allí, era Judas, y se fue afuera a colocarse a hablar en contra de Jesús. Ahora miren cómo para este tiempo final se está cumpliendo y se cumplirá lo mismo que ocurrió en el tiempo de Jesús, en donde uno de los de adentro, y eso representa a varios, va al mundo gentil, a las leyes gentiles, para hacer ese boicot en contra del séptimo sello, en contra de la venida del Señor. Todo corre paralelo. Cuando ustedes vean un ataque a la carpa, dice el hermano William, a la gran carpa y al ministerio, ahí vigilen, porque la apretura está cerca, ya en ese tiempo ya de acercarse más y más hacia la obra de Dios. Así que, ministros, estén con los ojos espirituales bien abiertos y apercibidos y con la correa firme, porque vendrá un tiempo muy difícil para los ministros y para la iglesia, en donde tienen que estar bien firmes en la palabra, porque todo lo que fue mostrado en la segunda roca que hirió Moisés, la cual representa crucificar al Señor espiritualmente, eso se tornaría luego físicamente, con las leyes de este tiempo, o sea, en forma actualizada. Y miren, él sigue diciendo allí, así que lo importante en todos los tiempos no es conocer la parte humana, sino la parte divina que es manifestada.
Muchos en este tiempo podrán decir, como en el tiempo de Jesús, pero si lo conocemos desde chiquito, conocemos su vida, conocemos sus cosas, y eso es lo que el diablo usó en contra de Jesús en aquel tiempo. Pero si es un comelón, bebedor de vino, amigo de publicanos y rameras, pues eso no le sirvió de nada conocer la vida privada de Jesús, porque el enemigo siempre quiere conocer, indagar, para luego restregarle la cara a los hermanos, diciéndole, mira, ese es el que usted está siguiendo, mira su vida, cómo es, no es un hombre intachable, no es un hombre que hizo tal y tal cosa bien, sino que las hizo mal, o esto o lo otro. Vean, se ponen a hablar, sacándole las cosas, las cuales el único que saca los pecados y todas esas cosas es el diablo de su dimensión. Por eso es que usa personas para sacar esas cosas de la quinta dimensión y las expone, pero como las expone, pues ahí donde están es en las manos de aquellos que sacan esas cosas de ahí que están ya echadas. En este tiempo lo importante no es ver la parte humana, es ver la parte divina, lo que Dios está cumpliendo en medio del pueblo, que es el cumplimiento del séptimo sello, del ángel que era diferente a los demás, para que luego no vengan con el lloro, como vino Judas arrepentido, de que lo que había hecho no estaba bien. Pero ya no hubo tiempo para arrepentimiento. Él dice allí, muchos conocieron al apóstol Pablo como hombre, y algunos de los que le conocieron antes de servirle al Señor, le tenían miedo. No, que no venga ese hombre para acá. No, es que es ese el que está asolando a la iglesia del Señor, como citaba el hermano Bermúdez con relación a Pablo. No, mejor que se quede ciego. Si ese es el enemigo número uno, gracias Señor que lo cegaste, ahora no ve dónde estamos nosotros. Pero Dios lo había cegado para abrirle los ojos a una nueva luz, a un nuevo día, a una nueva dispensación, a un nuevo mensaje, para poder ver el apóstol Pablo lo que Dios estaba haciendo. La luz que estaba brillando en ese tiempo, tuvo primero que cegarlo a lo que él decía que era la luz, y la luz de un día que ya había pasado, que era el día de la ley, para abrir los ojos entonces a la luz del día de la gracia. Bueno, el día que el Señor le apareció en el camino a Damasco, allí sus ojos fueron cerrados, cegados a la luz del mensaje de la ley. Y el día que se oró por él, que Ananías oró por él, fíjense, siempre hay Ananías buenos y Ananías malos, ¿verdad? Hay Judas buenos y Judas malos también. Está Judas Iscariote, pero está el otro Judas, que es el que escribe la carta, esta carta ahí en la Biblia. Ese es uno bueno. Hay el Ananías que no estaba en toda su palabra, pero está el Ananías que estaba en toda la palabra. Está también Enoc, séptimo desde Adán, pero está otro Enoc allá de la simiente de la serpiente. Bueno, el día que este hombre de Dios, Ananías, el que vivía en la calle de la derecha, el de la calle de la derecha, pues ese oró por él y se le cayeron las escamas y sus ojos fueron abiertos a una nueva luz, la luz de la segunda dispensación. Y entonces entonces uno camina de acuerdo a la luz que tiene. Por lo tanto, él comenzó a caminar en la luz de la segunda dispensación. Bueno, nadie deseaba saber de él. Cuando oían Saulo, pero ya no era Saulo, era Pablo. Dios le cambió hasta el nombre. Lo cambió de dispensación, de mensaje, lo cambió hasta de nombre, lo cambió por dentro, lo transformó. Era un nuevo hombre en una nueva dispensación con un nuevo mensaje. ¿Ven? Muchos podían ver a Pablo luego de ese encuentro que tuvo con Jesús en esa luz. Luego de eso podían ver a Pablo y podían decir, pero si este no, porque este ha perseguido a la iglesia, este ha mandado hasta apedrear y todo eso, los mete hasta la cárcel. Pero no se daban cuenta que ya Dios había cambiado a Pablo, le cambió el nombre, le cambió el mensaje, cambió de dispensación, dice allí, lo cambió, lo transformó. Pero muchos siguieron mirando la parte humana del apóstol Pablo, lo cual no les sirvió de nada a seguir mirando la parte humana. Tenían que mirar el que estaba detrás de ese velo de carne. Sigue diciendo, bueno, ahora estamos hablando de los hijos de Dios y de la adopción de los hijos de Dios.
Y es este mismo hombre de Dios, el apóstol Pablo, que nos habla de que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y el tema de esta mañana es adoptados por Jesucristo. Ahora vean cómo él recibió toda esa revelación y fue el apóstol, el profeta mensajero de la primera edad de la iglesia. Y conscientes de que los profetas y un profeta no puede ser juzgado. Allí, en la primera venida del Señor, vean cómo el mundo en ese tiempo que estaba en la etapa de las piernas de hierro, allí tomaron ellos el juicio sobre Jesús en sus manos y, vean ustedes, juzgaron a un inocente. Ahora en la etapa de las piernas de hierro y barro cocido, el mundo gentil estará llevando a cabo también un juicio en donde ellos se pondrán de acuerdo, porque miren, después dicen que se mandarán regalos. Ahora eso les rebotará para atrás, tanto a los que encendieron esa chispa como hasta los que culminaron ese complot de eliminar a esa persona. Y todo el proceso en donde ese ministerio estuvo pasando hasta llegar a ese momento, todos son culpables. Ahora hemos estado hablando así por encimita de todo lo correspondiente a la primera venida del Señor en su manifestación, un velo de carne, y cómo las personas no les valía de nada conocer la parte humana si luego iban a rechazar la obra que Dios estaría llevando a cabo por medio de ese instrumento. Así que, ministros, compañeros, estén apercibidos en este tiempo final, agarrados de ese séptimo sello, lo cual está llevando a cabo una obra muy importante en este tiempo final, que es la etapa de la tercera etapa, en donde fue prometido la plenitud en la iglesia y en medio de la iglesia, llevando a cabo esas grandes maravillas. Y lo primero que estaría haciendo el Espíritu Santo es trayéndonos la revelación, la fe de rapto. Así que todos los milagros que están ocurriendo en este tiempo final, que es abrirnos el entendimiento para comprender la segunda venida del Señor, es lo que nos dará la fe de rapto. Y viendo toda la obra de Dios, sigamos brazo a brazo en esta nueva dispensación, la dispensación del reino, y colocarnos en la parte del programa divino y a favor de Dios, no en contra de Dios y su programa. Estar en contra del profeta mensajero en cada edad era estar en contra de Dios y su obra. Así que cuando ustedes vean a personas o grupos combatir la obra de Dios y la obra que Dios está llevando a cabo en favor de la humanidad, recuerden que es el espíritu del diablo, del anticristo, que no quiere soltar este reino, pero usa instrumentos para atacar. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde. Y en esta pequeña plática así ya estamos abordando y he tenido que parar de vez en cuando esta grabación, pero en estas cortas palabras he tenido que darle pausa y volver a comenzar o sea, continuar a hablar en donde me detuve, cuando le di pausa para acabar el ruido o algún anuncio que daban en el abordaje. Pero lo importante es que se dio la idea central de lo que Dios nos quiso dar aquí en estas palabras, las cuales podemos colocarle preparándonos para la gran batalla final. Puede ser ese tema, porque es por ahí en donde vendrá una apertura fuerte y nos estamos preparando para ese enfrentamiento, preparándonos para la batalla final. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.
Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos los ministros, hermanos y hermanas que se encuentran hoy, sábado 19 de octubre de este año 2024, aquí en Santa Cruz, Bolivia, en esta reunión junto al misionero Miguel Bermúdez Marín, y también los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultersat 8 en los diferentes países. Un saludo también para todos ustedes en esta ocasión. Buscamos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, verso 3 en adelante, donde nos dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron.
del trono de Dios, de en medio de los dos querubines que están allá en el cielo, en el templo de Dios. O sea que esos ministerios de los dos querubines de oro que están en el templo representan los querubines allá en el cielo, representan a los arcángeles Gabriel y Miguel. Por lo tanto, habrá una conexión directa de los ministerios de Moisés y Elías en el templo de Jesucristo con los ministerios de los arcángeles Gabriel y Miguel del templo de Dios que está en el cielo. Y la voz de Dios desde el cielo saldrá y luego será captada y revelada en la iglesia de Jesucristo en la etapa o edad del lugar santísimo, de en medio de los dos ministerios de los dos olivos, de en medio de los dos ministerios de los dos querubines de oro del templo espiritual de Cristo, que son los ministerios de Moisés y Elías. Y ahí estará manifestado Cristo, el ángel del pacto en Espíritu Santo, en el día postrero, hablándole primeramente a su iglesia, a la iglesia de Jesucristo, por medio de su ángel mensajero. Un mensajero es un profeta. Y después le hablará al pueblo hebreo todo lo que Dios le mande a su ángel mensajero para hablarle al pueblo hebreo. Y en el ángel mensajero de Jesucristo estará el ministerio de Moisés y de Elías, que son las dos grandes alas del águila, Jesucristo para este tiempo final. Y Él nos dará fortaleza a todos nosotros y también al pueblo hebreo. Él nos fortalecerá a tal grado que traerá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y entonces, los que humanamente éramos débiles, vendremos a ser como nuestro amado Señor Jesucristo, con todo el poder y autoridad que perdió Adán y Eva en la caída, siendo restaurado a todos los hijos e hijas de Dios. Así que, así es como en este tiempo final se llevará a feliz cumplimiento todo este programa divino, donde Dios, Jesucristo, estará manifestado como el gran águila, y con sus alas, los ministerios de Moisés y Elías, todo siendo manifestado en medio de su iglesia en carne humana. ¿Manifestado en qué? En un hombre. Todo eso manifestado en carne humana. Ahora recuerdan en el escrito que él dijo, cuando se manifestó la columna de fuego en el tabernáculo de Moisés, eso significaba la columna de fuego viniendo a Jesús. Pero no estaban los ministerios de Moisés y Elías allí. Pero en el templo de Salomón, la columna de fuego viniendo, escribe, es igual, la segunda venida del Señor. Y ahí sí están los ministerios de Moisés y Elías. ¿Ve por qué tenía que estar esos dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro en el templo de Salomón? Porque eran tipo y figura de esos dos templos humanos que Dios estaría manifestando en la tierra en su primera venida y en su segunda venida. Porque Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Espíritu Santo, vendrá en carne humana en el día postrero. O sea, él ahí está hablando de la promesa de la página 134 del libro de los sellos, cuando el hermano Branham lo dijo, este Espíritu Santo que tenemos vendrá en carne humana. Y ahí es que el pueblo, al reconocerlo, miren lo sencillo, ellos, el pueblo, lo coronaría como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí se cumple la promesa, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, es en este tiempo final donde todas esas profecías, todas esas promesas serían cumplidas. Hoy estamos viendo, ¿cómo lo estamos viendo? En carne. Los entendidos entenderán. Aquí está un grupo en Bolivia. El Verbo vendrá en carne humana en el día postrero, en medio de su iglesia, en su ángel mensajero, para hablarnos todas las cosas que nosotros debemos escuchar y entender en este tiempo final, para recibir la fe, la revelación, para ser transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, y así escapar del juicio divino que ha de caer sobre la tierra, y escapar así también de esa gran serpiente antigua que es el diablo y Satanás, el cual en el tiempo final se encarnará, estará encarnado en el anticristo, en el hombre de pecado.
Yo deseo y pido a Dios que el pueblo boliviano escape de los juicios de la gran tribulación. Por lo tanto, tienen que escuchar la voz. Tienen que escuchar la forma en que Dios está hablando en este tiempo para escapar de esos juicios de la gran tribulación. Ahora podemos ver que para este tiempo final hay grandes profecías que tienen que ser cumplidas. Ya muchas han sido cumplidas y ha sido dado a conocer el cumplimiento de esas profecías. Y hay otras que están en proceso y hay otras que son para el reino milenial. Pero a medida que van siendo cumplidas, va siendo dado a conocer a la iglesia de Jesucristo el cumplimiento de esas promesas. Y mientras llega el cumplimiento de esas promesas, entonces Cristo nos da a conocer que hay promesas, nos da a conocer que hay esas promesas y que tienen que ser cumplidas. Y nos prepara para ver el cumplimiento de esas promesas. Este es el tiempo de recibir esa palabra que nos va preparando día a día para recibir en nosotros esas profecías que fueron habladas y promesas que fueron habladas, como lo es la transformación. Sigamos preparándonos y que siga Él fortaleciendo nuestras vidas en alma, espíritu y cuerpo para recibirla. Tú eres mi fortaleza, dice un salmo. Mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, Él es el que nos da esa fortaleza, que siga esas dos poderosas alas de Moisés y Elías, fortaleciéndonos. Y esas palabras que le dio Dios a Josué, solamente te digo una cosa: esfuérzate y sé valiente. No teman, pueblo boliviano, que yo estoy contigo. El Dios creador de los cielos y de la tierra está contigo, donde quiera que vayan. No teman ni desmayen. La tierra prometida es nuestra, es de ustedes. No dejen que nadie se la arrebate. La fortaleza para el pueblo por medio de Moisés y Elías. La fortaleza del pueblo escogido de Dios por medio de los ministerios de Moisés y Elías. Que Dios les bendiga y les guarde. Y hoy domingo 20 de octubre de este año 2024, saben que hoy se cumplen 5 años de esa primera actividad allí en la Gran Carpa Catedral. Y hoy le tocó esa bendición tan grande al pueblo boliviano. ¿Los ama o no los ama el Señor? Claro que los ama. Aquí estoy compartiendo con ustedes estas palabras y este hermoso compañerismo que ya estamos teniendo desde el día que pisé Bolivia. Porque desde el día que pisé Bolivia he estado en oración y en meditación por ustedes, porque los amo y yo sé que ustedes me aman. Así que Dios les bendiga y continúe esos ministerios fortaleciéndolos. No se desanimen, vamos a llegar. La meta y la victoria es segura. Por eso lo repetía tantas veces: la meta está asegurada, la meta está asegurada. Porque iban a venir pruebas, iban a venir luchas, pero ya con esas palabras, siga adelante, que la meta está asegurada. Que Dios les bendiga y les guarde, y Dios nos hable hoy todo lo que tenga que hablarnos para el crecimiento y esa fe siga elevándose hasta donde Él desee que hoy sea elevada. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Muchas gracias, Miguel, por estar acá. Cristian, familia, Ruth. Acá estoy con Sara, que ya vino ayer y lo saludó. Así que ella se siente feliz acá en Bolivia. Así que ya amén. Yo también.
El pueblo boliviano, yo le había dicho a ella, vas a ver el amor del pueblo boliviano. Y no fallé, dice, no fallaste. Yo, no, es que yo eso lo dije a la segura, porque yo he venido a Bolivia muchas veces. Y el pueblo de Bolivia es un pueblo muy, pero que muy amado. Un pueblo que ama la obra de Dios y el programa de Dios. Y es un pueblo obediente. Porque este pueblo, cuando él dijo, preparen pantallas, preparen buen sonido, preparen sus iglesias y conéctense con la carpa. He aquí un pueblo obediente. Así que sigan así, o en obediencia, porque van a recibir las promesas que son para ustedes. En obediencia llegaremos a la meta. Dios les bendiga y les guarde. Amén. Elías también, quiero acceder a esa dimensión